¿Por qué ayudarnos?, preguntó finalmente uno de los delegados alienígenas. Podrías vernos caer y ocupar nuestro lugar. El humano simplemente negó con la cabeza. Porque hemos estado donde tú estás. Porque nadie nos ayudó. Y porque asterisco si caes, somos los siguientes asterisco. Ese fue el punto de inflexión. En cuestión de meses, la Tierra se convirtió en un socio estratégico. No a través de poder militar, sino a través de la filosofía. Restauración de la memoria. Resiliencia cultural. Asesores humanos comenzaron a aparecer en sistemas en dificultades, capacitando a las sociedades no en cómo librar guerras, sino en cómo aferrarse al significado. Introdujeron protocolos de narración, tecnologías de anclaje de memoria, incluso ejercicios emocionales que resultaron extraños para la mayoría de las mentes alienígenas. Pero funcionaron. Lentamente, el velo comenzó a retirarse. Y, sin embargo, no todos estaban contentos. Hubo rumores de control. Acusaciones de sutil dominio humano, que los humanos no estaban salvando la galaxia, sino que la estaban remodelando. Viejos miedos regresaron. Los enfurecidos, decían, no habían cambiado. Ahora eran más silenciosos, más estratégicos. Un mundo, una colonia minera fronteriza cerca del límite del espacio conocido, rechazó la ayuda. No seremos marionetas humanas, declaró su gobernador. En menos de un año, el planeta quedó en silencio. Cuando llegaron los exploradores, encontraron ciudades aún intactas, pero vacías, sin cadáveres, sin señales de lucha. Simplemente silencio, como si la gente simplemente hubiera abandonado todo lo que una vez importó. La respuesta humana fue inmediata, no con naves ni amenazas, sino con un funeral. Celebraron una ceremonia en la luna de la colonia. Dijeron los nombres de cada colono perdido, incluso cuando los datos locales estaban corrompidos. Los asteriscos recordaron asterisco, con detalle, con cuidado, y lo transmitieron por toda la galaxia, no como una advertencia, sino como una promesa. No olvidamos, dijo el enviado humano con voz firme pero tranquila, incluso cuando duele. Ese discurso se viralizó en una docena de sistemas. Incluso aquellos que aún eran escépticos lo vieron una y otra vez. Había algo en los ojos del humano, no solo tristeza, sino asterisco desafío asterisco, no contra un enemigo, sino contra el vacío mismo. La verdad se estaba aclarando. Los llamados humanos enfadados ya no estaban enfadados como la galaxia creía. Ya no. Su ira había evolucionado. No se trataba de dominio, se trataba de rechazo. Negativa a desaparecer, negativa a dejar ir, negativa a volverse vacíos. No salvaban la galaxia porque fuera noble. Lo hacían porque era asterisco necesario asterisco. Pero bajo todo el éxito, debajo de las crecientes alianzas, los sistemas restaurados, los elogios, había algo más. Una advertencia, enterrada en los archivos humanos. Un informe que aún no se había compartido con ningún aliado. Describía una señal, no del velo, sino más allá. Algo más antiguo, algo que observaba. Algo que se había asterisco beneficiado asterisco de colapso. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Porque en el último párrafo, escrito en código humano encriptado, una frase se destacaba. Vuelven y no estamos listos. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. El mensaje encriptado había quedado enterrado en las profundidades, muy por debajo de las transmisiones superficiales compartidas con sus nuevos aliados. Incluso la mayoría de los humanos desconocían su existencia. Era una advertencia privada, enviada a través de canales antiguos a los que solo unos pocos agentes de confianza aún podían acceder. La señal fue breve, casi un susurro entre la estática, pero tenía un peso familiar, un patrón de datos que coincidía con algo antiguo, algo que ni siquiera los archivos de defensa humanos habían estado dispuestos a desclasificar por completo. El velo no era la fuente, era un síntoma, y ahora algo más agitaba. En la Tierra, el Consejo de Defensa y Preservación de la Memoria Terrana se reunía en un complejo subterráneo conocido simplemente como Capa 9. No era ostentoso, sin prensa, sin discursos públicos. Apenas 10 personas se reunieron alrededor de una mesa tranquila en las profundidades de las montañas más septentrionales de Islandia. La habitación olía a metal, café y papel viejo. Papel de verdad. En ciertos lugares, los humanos aún confiaban más en el que en los registros digitales. Sabían lo que significaba olvidar y no iban a correr riesgos. Una de ellas,
Una mujer de ojos gris acero y dedos callosos contemplaba una imagen descolorida proyectada sobre la mesa. El contorno borroso de una estructura, o quizá una nave, apenas visible a través de las distorsiones del espacio profundo. Las coordenadas se habían recuperado de una sonda perdida hacía casi 70 años. Nadie le había prestado mucha atención entonces. Las estrellas en ese sector ya habían empezado a atenuarse y se consideró un error de sensor. Pero ahora, con el velo moviéndose como una onda silenciosa a través de sistemas que antes se consideraban estables, el archivo había sido reexaminado, y no coincidía con ninguna base de datos conocida. No era alienígena, no era natural, simplemente incorrecto. Otro miembro del consejo, más joven, con un tic nervioso en la mano izquierda, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que tiene que ver con la señal? La mujer no respondió de inmediato. Simplemente tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa. Una costumbre, un ritmo, un recordatorio para mantener los pies en la tierra. No lo sé, dijo finalmente, pero está despertando. Mientras tanto, en el planeta Vireli 5, donde el primer enviado humano había contactado meses antes, el cambio se estaba produciendo más rápido de lo esperado. Ciudades que antes estaban sumidas en un estancamiento político ahora bullían de actividad. Centros culturales reconstruidos, redes educativas restauradas. La gente no solo seguía nuevos protocolos, sino que los adoptaba. No porque los humanos los obligaran, sino porque los métodos humanos funcionaban. El andamiaje de la memoria, la base emocional y las técnicas de refuerzo simbólico habían devuelto la vida a una civilización moribunda. Pero no todos confiaban en ello. En el continente sur comenzó a formarse una resistencia silenciosa. No eran violentos. Todavía no. Se autodenominaban los preservacionistas. Sus líderes eran antiguos académicos, artistas e historiadores que creían que la influencia humana estaba borrando más de lo que salvaba. Argumentaban que los humanos no estaban ayudando a preservar las culturas alienígenas, sino que las estaban reemplazando con una versión de la memoria humana. Una estructura de significado diseñada para una especie con una forma de pensar muy particular. Una estructura construida sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre el desafío. En el centro de esta creciente inquietud se encontraba un hombre llamado Telon. Había sido un respetado historiador en la Universidad Central de Vireli 5, conocido por sus profundos estudios sobre los ciclos míticos preexpansivos. Ahora, hablaba con voz suave en reuniones privadas, advirtiendo que las curas de memoria de los humanos tenían un precio. Nos enseñan a recordar, dijo durante una reunión, en voz baja y tranquila, pero es su memoria, no la nuestra. Sus patrones, sus ritmos, su dolor. Alguien en la sala le preguntó cuál era la alternativa. ¿Desvanecerse en la nada? Telon no respondió. En cambio, abrió un pequeño dispositivo y reprodujo una grabación. Un mensaje repetido en voz humana, distorsionado, medio engullido por la estática. No se parecía a ninguna transmisión humana que hubieran escuchado antes. No era instructivo ni empático. Era crudo. No están listos, dijo la voz. Incluso ahora, ¿no lo ven? Las estrellas se están plegando y seguimos fingiendo estar solos. Entonces la señal se cortó. Telon cerró el dispositivo. Eso se recuperó de una estación caída hace 2 semanas, dijo. Sin explicación, sin informe oficial, solo silencio. Pregúntense, ¿qué asterisco o no asterisco nos están diciendo los humanos? En la Tierra, el Consejo de la Capa 9 ya se había hecho la misma pregunta. La señal encriptada no fue la primera advertencia. Había habido otras, pequeñas anomalías, viejas naves abandonadas que se encontraron a la deriva en ángulos imposibles, mensajes extraños incrustados en escáneres de largo alcance, geometrías imposibles ocultas en el fondo de la radiación cósmica. Nada tenía sentido por sí solo, pero los patrones coincidían con registros antiguos que los humanos habían encontrado en su propio mundo. Cosas que una vez se consideraron mitología, de las civilizaciones más antiguas. Advertencias en piedra y metal sobre algo llamado el cielo hueco. Nadie sabía qué significaba, no con claridad, pero la idea había sobrevivido a través de siglos y culturas, algo que provenía de más allá de los confines de las estrellas conocidas, algo que no destruía, sino que deshacía. El velo fue solo la sombra que llegó primero. Uno de los analistas más jóvenes, estacionado a bordo de un puesto de escucha en órbita profunda alrededor de Neptuno, fue el primero en atar cabos.
Habían pasado meses rastreando fluctuaciones en los patrones gravitacionales en el borde del cinturón de Kuiper. Nada grave. Solo pequeños cambios, demasiado pequeños para activar alarmas, pero constantes, rítmicos, casi como la respiración. Al principio, asumieron que era solo ruido del sistema. Entonces la estación recibió un pulso. No era una señal, no en ningún idioma ni forma conocida, solo un pulso de silencio. Todos los sistemas apagaron durante exactamente 11,3 segundos. Cuando volvió a estar en línea, el analista encontró algo extraño en los registros internos de la nave. Un archivo que no debería haber estado allí. No tenía nombre, ni fecha ni proceso de creación conocido. Solo una frase grabada en el código interno. Asterisco, te recordamos, asterisco. El analista presentó el informe. 2 días después, desaparecieron. Oficialmente, reasignado. Extraoficialmente, ilocalizable, los altos mandos de la Tierra no entraron en pánico. No en la superficie. Pero se actualizaron los protocolos internos. Se reactivaron las células durmientes. Las viejas redes de defensa que habían permanecido inactivas durante generaciones volvieron a estar en funcionamiento. Y aún así, no se lo dijeron a los aliados. La idea era simple, no desatar el pánico. El velo era suficiente para gestionarlo. Introducir otra amenaza, una que ni siquiera los humanos comprendían del todo, solo desestabilizaría la frágil confianza que estaban construyendo. Así que, en cambio, trabajaron en silencio. Mapearon viejos mitos, no solo los humanos, sino también los de sus nuevos aliados, buscando patrones, símbolos, ecos, y los encontraron, una y otra vez. Diferentes nombres, diferentes historias, pero siempre la misma idea, algo que precedió a la memoria, algo que se alimentaba del olvido. Y en cada cultura, siempre había un grupo que sobrevivía, no porque fueran más fuertes, sino porque se negaban a olvidar quiénes eran. Los humanos los llamaban los guardianes del fuego. Ahora, necesitaban volver a ser ellos mismos. Entre los consejeros enviados a la galaxia, una humana en particular destacaba, no por ser ruidosa o enérgica, sino porque escuchaba más lo que hablaba. Su nombre no era muy conocido. No aparecía en ningún informe oficial. Pero en un sistema tras otro, dejó tras de sí el mismo resultado. Comunidades que no solo se recuperaron del velo, sino que comenzaron a prosperar de formas nuevas e inesperadas. Sus métodos eran diferentes, más antiguos, menos técnicos. Enseñaba a través de historias, canciones y silencio. Se la conocía solo como Asterisco, la guardiana Asterisco. Algunos creían que no era completamente humana, que provenía de una de las colonias ocultas, mucho más allá de los sectores mapeados. Un lugar donde las antiguas tradiciones de la Tierra se habían preservado en secreto. Otros afirmaban que había visto el cielo hueco y que había vivido allí. Fuera cual fuese la verdad, ahora se dirigía hacia la frontera, hacia el límite del espacio conocido, de donde provenía la señal. Sola, y mientras viajaba, empezaron a suceder cosas extrañas. Las estaciones por las que pasó reportaron sueños inusuales entre los miembros de la tripulación. Los recuerdos resurgieron, eventos olvidados de la infancia, de vidas pasadas, incluso de generaciones anteriores. La gente lloraba por razones que no entendía. Algunos afirmaban oír canciones en la estática de las comunicaciones de largo alcance. No todos podían soportarlo. Varios asesores solicitaron una reasignación tras el contacto. Uno describió su presencia como estar demasiado cerca de un fuego que te recuerda. Pero ella siguió adelante. Y en algún lugar allá afuera, más allá de los mapas, algo la esperaba. Una forma, un patrón, una presencia, no hostil, no amigable, solo observando y aprendiendo. El velo era solo el comienzo, y la galaxia aún no tenía idea de lo que realmente se avecinaba. La nave atravesó la oscuridad en absoluto silencio, sin luces externas, sin baliza. Era un diseño humano, pero nunca se había hecho público. Del tipo construido en hangares aislados, enterrados bajo antiguas ciudades terrestres, donde no se permitían cámaras y solo susurros atravesaban las paredes. Dentro, la guardiana permanecía inmóvil en el asiento de mando, contemplando la extensión de espacio muerto que se extendía ante ella. Las estrellas no brillaban allí. No era porque no estuvieran allí, sino porque algo en esta región asterisco se tragaba asterisco la luz. Sus manos descansaban sobre la interfaz de control, pero no tocaban nada.
La nave había sido programada para seguir una trayectoria de deriva hacia el punto de origen del pulso silencioso. Ese mensaje tácito grabado en el código, asterisco te recordamos asterisco. Había visto esas palabras antes, décadas atrás, en una placa tallada extraída de las ruinas de una colonia humana anterior a la era de expansión conocida. Una colonia que oficialmente nunca había existido. El pulso había vuelto, solo una vez, mientras dormía. O tal vez estaba despierta. La línea había empezado a difuminarse. Mientras tanto, en el corazón de la capital vireyana, el pánico se extendía a puerta cerrada. El movimiento preservacionista había crecido más rápido de lo esperado. Telon, antes una voz discreta en cuartos traseros, ahora hablaba abiertamente por canales seguros, y lo que era más preocupante, su mensaje estaba evolucionando. Ya no hablaba solo de cultura o identidad. Ahora, hablaba de protección, supervivencia, no del velo, sino de los propios humanos. Creen que nos están salvando, dijo Telon en una transmisión ahora infame. Pero ¿y si solo nos están preparando para ser como ellos? ¿Y si nos estamos convirtiendo en algo que pueden controlar, algo que pueden asterisco usar asterisco? El mensaje se incendió. Algunos sistemas comenzaron a bloquear el acceso humano. Algunos expulsaron a sus asesores por completo. Una colonia quedó a oscuras poco después. Sin explicación. Solo silencio. Parecía el velo, pero los datos se sentían diferentes, más fríos, más precisos. Lo que sea que estuviera sucediendo ahora, ya no era aleatorio. En la Tierra, el Consejo de la Capa 9 estaba dividido. La mitad quería actuar abiertamente, desplegar fuerzas, reafirmar el control, proteger los sistemas que aún confiaban en ellos. La otra mitad, incluyendo la mujer mayor que reconoció primero la forma oculta en los escaneos de fondo, instaba a la moderación. El cielo hueco era la verdadera amenaza, argumentó. No Telon, no la rebelión. Pero si perdemos la confianza de la galaxia ahora, advirtió, lucharemos solos. El debate no terminó con una votación. Terminó con un mensaje. Un canal prioritario atravesó las redes de defensa seguras, transmitiendo no desde ningún sistema conocido, sino desde el espacio profundo. Las coordenadas coincidían con la última ubicación conocida del guardián. El mensaje duró solo 2 segundos. Mostraba su rostro, sangre en su labio, una visera rota. Detrás de ella, un cielo tan negro que brillaba. No vienen, dijo con voz tensa. Ya están aquí. Entonces se cortó la transmisión. Silencio. Y entonces, ruido. Un sonido bajo y chirriante que al principio no se registró como audio. No provenía de altavoces. Evitaba el hardware, hurgando en las mentes de quienes lo escuchaban. Incluso quienes no habían visto el mensaje describieron lo mismo, una opresión en el pecho, un sabor a ceniza, una sensación como estar al borde de un precipicio invisible. A lo largo de la galaxia, los sistemas comenzaron a fallar, no violentamente, sino sutilmente. Las líneas temporales cambiaron. Los mapas estelares cambiaron por fracciones de grado. Especies enteras comenzaron a experimentar sueños compartidos de lugares que nunca habían visto. Y lo peor de todo, el velo se aceleró, pero no en todas partes. En los sistemas protegidos por humanos, las anclas de la memoria comenzaron a parpadear, pero resistieron. Apenas. En un mundo. Una joven técnica estaba de pie en el tejado de una torre de comunicaciones en ruinas, sosteniendo un diario andrajoso escrito en un idioma que ya no hablaba nadie con vida. Había sido el de su abuelo. Una simple colección de poemas. No entendía la letra, pero aún así los leía en voz alta, noche tras noche, mientras la gente de su pueblo comenzaba a olvidar dónde vivían, a quien amaban, qué hacían. Su voz era el último sonido en la red de transmisión de emergencia. Mantuvo la torre iluminada durante 5 días más. Cuando un equipo de rescate humano finalmente llegó al planeta, ya estaba perdido. Pero encontraron su diario, aún abierto. Una palabra había sido encerrada en un círculo en la última entrada. No existía traducción, pero al revisarlo en antiguos archivos lingüísticos, apareció un significado. Asterisco espera asterisco. Y no era el único caso. Las historias se extendían. Gente cantando canciones que nunca habían aprendido. Niños pintando símbolos que nadie recordaba haberles enseñado. Supervivientes repitiendo frases como seguimos aquí una y otra vez. Y siempre, cuando se les preguntaba, decían lo mismo. Asterisco simplemente lo sabíamos, asterisco. En lo profundo del espacio humano, un archivo de respaldo se había activado por sí solo. No era digital,
sino biológico, almacenado en el ADN de árboles cultivados en arboledas protegidas por el vacío. Los árboles habían comenzado a emitir patrones de luz pulsantes a través de sus hojas. Los científicos lo llamaron absurdo, pero un lingüista lo reconoció. Coincidía con los grabados encontrados en las ruinas de la llamada colonia olvidada, de la que nadie hablaba, la que había sido borrada de todos los mapas galácticos. Ahora volvía a latir. Los cielos de la Tierra también habían comenzado a cambiar. No visualmente, pero la gente lo asterisco sentía asterisco. Las pesadillas eran más frecuentes, compartidas, familias enteras despertando al mismo tiempo, susurrando cosas que no entendían. Está observando. Nos recuerda. No olviden el fuego. Y entonces llegó la ruptura. Telon apareció de nuevo, pero no en una transmisión, en persona, en la Tierra, sin previo aviso, sin registros de transporte, sin autorización. Simplemente entró en una pequeña oficina administrativa en la región de la Mancomunidad del Pacífico y pidió hablar con el consejo. Estaba pálido, sudando. Tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido en semanas. Lo trajeron. La seguridad era estricta. Bioescáneres, pruebas cognitivas, comprobaciones de identidad. Todo coincidía. Se sentó en medio de la sala de seguridad de la capa 9, silencioso, esperando, y cuando el consejo entró, se puso de pie. Me equivoqué, dijo. No quiere borrarnos. Quiere que lo asterisco recordemos asterisco, que lo llevemos, y nos está utilizando para hacerlo. La sala se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer mayor. Respiró temblorosamente. El velo no solo está olvidando. Está comprimiendo. Está creando espacio. Algo asterisco más asterisco está intentando encajar. Algo antiguo. Algo que dejamos atrás. Los humanos sobrevivieron una vez. Lo encerraron. Alguien se burló. No hay constancia de eso. Asintió lentamente. Exactamente. Lo asterisco olvidaste asterisco. Hubo una larga pausa. Entonces las luces se atenuaron. No parpadearon. Se atenuaron. Como si algo se hubiera asomado a través del espacio y hubiera tocado la energía directamente. En ese mismo instante, los sistemas de la Tierra registraron un cambio en la radiación de fondo. No una explosión, un patrón, el mismo de los archivos de cielo hueco, el que se había teorizado pero nunca visto. Estaba aquí, pero no llegaron naves, no llegaron ejércitos, no llegaron criaturas, solo la presión, como si algo indescriptiblemente masivo hubiera vuelto la mirada. La gente de la Tierra guardó silencio. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron la vista con los ojos abiertos. 1000 voces susurraban la misma palabra, a través de idiomas, a través de continentes. Una palabra sin significado, sin traducción, solo sentimiento. Y la guardiana seguía viva, a la deriva, rodeada de estrellas que no brillaban. Su cuerpo débil, el traje roto, pero sus ojos bien abiertos. Y a su alrededor, la forma había comenzado a revelarse, no con luz, sino con memoria, retazos de la historia humana proyectados a través del espacio imposible. El primer incendio, la primera muerte, la primera mentira, la primera verdad. Cada instante que hizo de la humanidad asterisco lo que era asterisco, flotaba en el vacío como estrellas, como si lo estudiaran, y algo se movía entre ellos, observando, esperando y acercándose. En el espacio oscuro más allá de las estrellas conocidas, donde la guardiana flotaba entre recuerdos encarnados, algo cambió. No fue un sonido ni una luz, sino una sensación que golpeó como un impacto, una grieta invisible que resonó en la columna vertebral de la realidad misma. Uno a uno, los recuerdos humanos que flotaban en el vacío, esos antiguos ecos de fuego, miedo y lucha, comenzaron a distorsionarse. No todos a la vez. Solo uno aquí, uno allá. Un destello. Una respiración contenida en la garganta. El recuerdo de la primera rebelión humana comenzó a retorcerse. La forma de la primera herramienta se deshizo lentamente, luego se reconstruyó, y luego se deshizo de nuevo. Flotó indefensa, su traje apenas la mantenía con vida, mirando un cielo que ya no solo observaba, sino que reescribía. Y entonces llegó el susurro, no a través de su casco, ni de ningún altavoz, sino a través de sus huesos. Asterisco, esto no era tuyo, asterisco. De vuelta en la Tierra, el consejo dentro de la capa 9 se afanaba por dar sentido a las lecturas que llegaban a raudales.
El pulso del cielo hueco se aceleraba. Su frecuencia ya no coincidía solo con la historia humana, sino que se sincronizaba con la memoria en tiempo real. Bancos de datos enteros comenzaron a cambiar. Registros cambiados. Nombres reescritos. Registros de batalla que habían forjado alianzas clave ahora arrojaban resultados diferentes. Y entonces llegó la segunda sorpresa. No se trataba solo de datos humanos. Los sistemas alienígenas, aquellos supuestamente separados y sellados, reportaron las mismas anomalías. Los mapas estelares se ajustaron. Los relatos históricos se fusionaron. Las culturas comenzaron a superponerse de maneras imposibles. Un idioma mercantil del borde exterior fue hablado repentinamente con fluidez por niños humanos que nunca habían salido de la Tierra. Una ciudad en Vireli 5 despertó y encontró sus monumentos alterados, no vandalizados, sino reemplazados por símbolos desconocidos que nadie recordaba haber tallado. Telon, aún sentada en la cámara segura en las profundidades de la corteza terrestre, empezó a temblar violentamente. Puso los ojos en blanco. Cuando volvió a hablar, no lo hizo con la voz. Lo rompieron. Las luces parpadearon. Rompieron la frontera entre la memoria y el significado. Nadie se movió. Nadie respiró. Se sentó en medio de la sala de seguridad de la capa 9. Silencioso, esperando. Y cuando el consejo entró, se puso de pie. Me equivoqué, dijo. No quiere borrarnos. Quiere que lo asterisco recordemos asterisco. Que lo llevemos. Y nos está utilizando para hacerlo. La sala se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer mayor. Respiró temblorosamente. El velo no solo está olvidando. Está comprimiendo. Está creando espacio. Algo asterisco más asterisco está intentando encajar. Algo antiguo. Algo que dejamos atrás. Los humanos sobrevivieron una vez. Lo encerraron. Alguien se burló. No hay constancia de eso. Asintió lentamente. Exactamente. Lo asterisco olvidaste asterisco. Hubo una larga pausa. Entonces las luces se atenuaron. No parpadearon. Se atenuaron. Como si algo se hubiera asomado a través del espacio y hubiera tocado la energía directamente. En ese mismo instante, los sistemas de la Tierra registraron un cambio en la radiación de fondo. No una explosión. Un patrón. El mismo de los archivos de cielo hueco. El que se había teorizado pero nunca visto. Estaba aquí. Pero no llegaron naves. No llegaron ejércitos. No llegaron criaturas. Solo la presión. Como si algo indescriptiblemente masivo hubiera vuelto la mirada. La gente de la Tierra guardó silencio. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron la vista con los ojos abiertos. 1000 voces susurraban la misma palabra, a través de idiomas, a través de continentes. Una palabra sin significado, sin traducción, solo sentimiento. Y la guardiana seguía viva, a la deriva, rodeada de estrellas que no brillaban. Su cuerpo débil, el traje roto, pero sus ojos bien abiertos. Y a su alrededor, la forma había comenzado a revelarse, no con luz, sino con memoria. Retazos de la historia humana proyectados a través del espacio imposible. El primer incendio, la primera muerte, la primera mentira, la primera verdad. Cada instante que hizo de la humanidad asterisco lo que era asterisco, flotaba en el vacío como estrellas, como si lo estudiaran. Y algo se movía entre ellos, observando, esperando y acercándose. En el espacio oscuro más allá de las estrellas conocidas, donde la guardiana flotaba entre recuerdos encarnados, algo cambió. No fue un sonido ni una luz, sino una sensación que golpeó como un impacto, una grieta invisible que resonó en la columna vertebral de la realidad misma. Uno a uno, los recuerdos humanos que flotaban en el vacío, esos antiguos ecos de fuego, miedo y lucha, comenzaron a distorsionarse. No todos a la vez. Solo uno aquí, uno allá. Un destello. Una respiración contenida en la garganta. El recuerdo de la primera rebelión humana comenzó a retorcerse. La forma de la primera herramienta se deshizo lentamente, luego se reconstruyó, y luego se deshizo de nuevo. Flotó indefensa, su traje apenas la mantenía con vida, mirando un cielo que ya no solo observaba, sino que reescribía. Y entonces llegó el susurro, no a través de su casco, ni de ningún altavoz, sino a través de sus huesos. Asterisco, esto no era tuyo, asterisco. De vuelta en la tierra, el consejo dentro de la capa 9 se afanaba por dar sentido a las lecturas que llegaban a raudales. El pulso del cielo hueco se aceleraba.
Su frecuencia ya no coincidía solo con la historia humana, sino que se sincronizaba con la memoria en tiempo real. Bancos de datos enteros comenzaron a cambiar. Registros cambiados. Nombres reescritos. Registros de batalla que habían forjado alianzas clave ahora arrojaban resultados diferentes. Y entonces llegó la segunda sorpresa. No se trataba solo de datos humanos. Los sistemas alienígenas, aquellos supuestamente separados y sellados, reportaron las mismas anomalías. Los mapas estelares se ajustaron. Los relatos históricos se fusionaron. Las culturas comenzaron a superponerse de maneras imposibles. Un idioma mercantil del borde exterior fue hablado repentinamente con fluidez por niños humanos que nunca habían salido de la Tierra. Una ciudad en Vireli 5 despertó y encontró sus monumentos alterados, no vandalizados, sino reemplazados por símbolos desconocidos que nadie recordaba haber tallado. Telon, aún sentado en la cámara segura en las profundidades de la corteza terrestre, empezó a temblar violentamente. Puso los ojos en blanco. Cuando volvió a hablar, no lo hizo con la voz. Lo rompieron. Las luces parpadearon. Rompieron la frontera entre la memoria y el significado. Nadie se movió. Nadie respiró. Se sentó en medio de la sala de seguridad de la capa 9. Silencioso, esperando. Y cuando el consejo entró, se puso de pie. Me equivoqué, dijo. No quiere borrarnos. Quiere que lo asterisco recordemos asterisco, que lo llevemos, y nos está utilizando para hacerlo. La sala se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer mayor. Respiró temblorosamente. El velo no solo está olvidando. Está comprimiendo. Está creando espacio. Algo asterisco más asterisco está intentando encajar. Algo antiguo. Algo que dejamos atrás. Los humanos sobrevivieron una vez. Lo encerraron. Alguien se burló. No hay constancia de eso. Asintió lentamente. Exactamente. Lo asterisco olvidaste asterisco. Hubo una larga pausa. Entonces las luces se atenuaron. No parpadearon. Se atenuaron. Como si algo se hubiera asomado a través del espacio y hubiera tocado la energía directamente. En ese mismo instante, los sistemas de la Tierra registraron un cambio en la radiación de fondo. No una explosión. Un patrón. El mismo de los archivos de cielo hueco. El que se había teorizado pero nunca visto. Estaba aquí, pero no llegaron naves. No llegaron ejércitos. No llegaron criaturas. Solo la presión. Como si algo indescriptiblemente masivo hubiera vuelto la mirada. La gente de la Tierra guardó silencio. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron la vista con los ojos abiertos. 1000 voces susurraban la misma palabra, a través de idiomas, a través de continentes. Una palabra sin significado, sin traducción, solo sentimiento. Y la guardiana seguía viva, a la deriva, rodeada de estrellas que no brillaban. Su cuerpo débil, el traje roto, pero sus ojos bien abiertos. Y a su alrededor, la forma había comenzado a revelarse, no con luz, sino con memoria. Retazos de la historia humana proyectados a través del espacio imposible. El primer incendio, la primera muerte, la primera mentira, la primera verdad. Cada instante que hizo de la humanidad asterisco lo que era asterisco, flotaba en el vacío como estrellas, como si lo estudiaran. Y algo se movía entre ellos, observando, esperando, y acercándose. En el espacio oscuro más allá de las estrellas conocidas, donde la guardiana flotaba entre recuerdos encarnados, algo cambió. No fue un sonido ni una luz, sino una sensación que golpeó como un impacto, una grieta invisible que resonó en la columna vertebral de la realidad misma. Uno a uno, los recuerdos humanos que flotaban en el vacío, esos antiguos ecos de fuego, miedo y lucha, comenzaron a distorsionarse. No todos a la vez. Solo uno aquí, uno allá. Un destello. Una respiración contenida en la garganta. El recuerdo de la primera rebelión humana comenzó a retorcerse. La forma de la primera herramienta se deshizo lentamente, luego se reconstruyó, y luego se deshizo de nuevo. Flotó indefensa, su traje apenas la mantenía con vida, mirando un cielo que ya no solo observaba, sino que reescribía. Y entonces llegó el susurro, no a través de su casco, ni de ningún altavoz, sino a través de sus huesos. Asterisco, esto no era tuyo, asterisco. De vuelta en la Tierra, el consejo dentro de la capa 9 se afanaba por dar sentido a las lecturas que llegaban a raudales. El pulso del cielo hueco se aceleraba.
Su frecuencia ya no coincidía solo con la historia humana, sino que se sincronizaba con la memoria en tiempo real. Bancos de datos enteros comenzaron a cambiar, registros cambiados, nombres reescritos. Registros de batalla que habían forjado alianzas clave ahora arrojaban resultados diferentes. Y entonces llegó la segunda sorpresa. No se trataba solo de datos humanos. Los sistemas alienígenas, aquellos supuestamente separados y sellados, reportaron las mismas anomalías. Los mapas estelares se ajustaron. Los relatos históricos se fusionaron. Las culturas comenzaron a superponerse de maneras imposibles. Un idioma mercantil del borde exterior fue hablado repentinamente con fluidez por niños humanos que nunca habían salido de la Tierra. Una ciudad en Virelis 5 despertó y encontró sus monumentos alterados, no vandalizados, sino reemplazados por símbolos desconocidos que nadie recordaba haber tallado. Telon, aún sentada en la cámara segura en las profundidades de la corteza terrestre, empezó a temblar violentamente. Puso los ojos en blanco. Cuando volvió a hablar, no lo hizo con la voz. Lo rompieron. Las luces parpadearon. Rompieron la frontera entre la memoria y el significado. Nadie se movió. Nadie respiró. El cielo hueco nunca fue un lugar, dijo, o algo dijo a través de él. Fue un trato, un confinamiento, construido no por humanos, sino recordado por ellos. Ustedes fueron los últimos en llevar la cerradura. Y ahora la llave ha girado. La mujer de ojos gris acero se inclinó hacia adelante. ¿Quién eres? Telon parpadeó. Cuando levantó la vista, volvió a ser el mismo. Apenas. Parecía aterrorizado. No lo sé, susurró, pero ahora puedo sentirlo dentro de mí. Muy arriba, en la órbita de la Tierra, los satélites de defensa comenzaron a fallar, no por fallar, sino por recordar cosas que nunca fueron programados para recordar. Uno giró su sistema de orientación hacia Alpha Centauri, donde no existía ninguna amenaza conocida. Otro activó un protocolo obsoleto desde hacía mucho tiempo, destinado a desplegar escudos nanométricos, escudos que solo existían en la teoría de prototipos. Y en el espacio profundo, cerca del Guardián, se produjo el segundo giro. Llegó otra nave, pero no era humano, tampoco era alienígena. Era ambas cosas. Un diseño retorcido, imposible de analizar. Arquitectura humana fusionada con ingeniería alienígena, en formas que no deberían funcionar. Como si alguien lo hubiera construido con fragmentos de recuerdos destrozados. No se deslizó ni se deformó. Simplemente apareció, con los bordes aún parpadeando como si el universo mismo aún no lo hubiera aceptado. La guardiana la miró fijamente, respirando superficialmente. Su visor agrietado advertía de un fallo de presión, pero no se movió. No podía. De la nave surgió una luz. No cegadora. No abrazadora. Simplemente incorrecta. Y entonces, para su sorpresa, se abrió. Una figura solitaria salió. Reconoció la forma, el rostro. Era el suyo, pero no era ella. Esta versión de ella no llevaba traje. Sus ojos brillaban con un tenue brillo dorado, como las estrellas que se habían desvanecido. Y cuando habló, no fue por el comunicador, sino desde dentro. No se suponía que vinieras aquí todavía, dijo el otro con calma. No hasta que recordaras para qué fuiste creado. El guardián intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. ¿Crees que la memoria es seguridad?, dijo la figura. Pero la memoria es una puerta, y las puertas se abren en ambos sentidos. En la Tierra, todo se derrumbaba rápidamente. Los sistemas fallaban en oleadas. La gente reportaba recuerdos fragmentados, infancias que no les pertenecían, sueños de guerras que nunca ocurrieron, amantes que nunca conocieron. Algunos se derrumbaron por completo, sin saber quiénes eran. Pero otros, especialmente los humanos entrenados en anclaje de memoria, se mantuvieron firmes. Y esa era la parte aterradora. Solo los humanos permanecían anclados. Todos los demás se fracturaban. Y entonces llegó la escalada final. Una señal enterrada se activó bajo la superficie de Marte, una de las bóvedas de seguridad originales. Nadie la había tocado en más de 200 años. La bóveda no figuraba en ningún esquema de defensa vigente. Había formado parte de un plan de contingencia elaborado por los fundadores del proyecto de restauración Terran. Un mensaje había estado esperando allí desde el principio. Cuando los ingenieros la abrieron, la voz que se escuchó no era sintética. Era la de un anciano general humano.
uno que supuestamente había muerto mucho antes del inicio de la era de la restauración. Si estás escuchando esto, decía la grabación, es que no lo detuvimos. Y eso solo significa una cosa. Asterisco ahora están dentro de patrón asterisco. El cielo se retorcerá. El pasado sangrará. Y lo único que importará será a quien conserve su recuerdo por más tiempo. El mensaje terminó. Y con él, llegaron las coordenadas. No de un arma, sino de un asterisco, historia asterisco. Una secuencia codificada oculta a lo largo de generaciones de mitos humanos, enterrada en textos religiosos, cuentos populares, canciones e incluso grafitis. Una arquitectura de memoria diseñada no para luchar con la fuerza, sino para asterisco anclar asterisco la realidad misma. Algo que los humanos habían estado construyendo sin siquiera darse cuenta. Y ahora, la pregunta no era si podrían usarla. Era si aún eran lo suficientemente humanos como para recordar cómo. La historia que se había dispersado a lo largo de los siglos finalmente estaba tomando forma. Los fragmentos ocultos en las canciones de cuna, los patrones pintados en ruinas antiguas, incluso los extraños impulsos que llevaban a ciertos humanos a tallar símbolos en piedra o tararear melodías olvidadas al borde del sueño. Nada de eso había sido aleatorio. Había sido el código, el ancla, la última arma de la humanidad. Y ahora se había activado. La tierra se estremeció, no por ninguna fuerza física, sino por la presión de la memoria colapsando sobre sí misma. El tiempo empezó a perderse. Algunos vieron el pasado brillar a través de las ventanas, o vislumbraron versiones futuras de sí mismos caminando. Las ciudades fluctuaban entre versiones, lo que eran, lo que podrían haber sido. Pero en medio de la tormenta, ciertas personas permanecieron inmóviles. Aquellos que recordaban quiénes eran. No solo nombres y trabajos, sino cosas más profundas: dolor, amor, sacrificio, decisión. Esos recuerdos brillaban con más intensidad que cualquier dato. La guardiana permanecía en la nada, contemplando la versión de sí misma que no debería existir. La otra mujer, tranquila, radiante, sin vida en ningún sentido humano, la observaba como alguien que ya conocía el final. «¿Crees que soy la amenaza?», dijo la figura. «Pero soy lo que queda de los humanos que asterisco ganaron asterisco. Los que sobrevivieron a la primera brecha. La delimitamos, la enterramos. Pero el precio fue olvidar todo lo que fuimos». Se acercó. La luz a su alrededor brillaba y ondulaba, como si la realidad luchara por mantener su forma. Tu generación trajo de vuelta la memoria, las historias, la verdad. Eso nunca debió suceder. Y ahora, el cielo hueco está despertando de nuevo, no como enemigo, no como invasor. Es peor que eso. Está asterisco buscando un anfitrión asterisco punto. Los labios de la guardiana se entreabrieron. Y nos eligió. No, respondió la otra, con voz tranquila. Asterisco tu asterisco lo elegiste. Cuando recordaste. Cuando desafiaste al olvido. En la Tierra, en la bóveda de seguridad de Marte, la última pieza encajó. La historia codificada, el ancla, no estaba destinada a destruir el cielo hueco. Eso nunca había sido posible. Sin embargo, lo que sí podía hacer era contenerlo de nuevo, pero solo ofreciendo algo a cambio. Una historia debía contarse completa. Un sacrificio debía hacerse voluntariamente. Los humanos que más recordaban, los que cargaban con las heridas más profundas y las verdades más brillantes, eran los únicos que podían devolver el cielo hueco al sueño. Y ya empezaban a desvanecerse. No por la muerte, por la asterisco asimilación asterisco. Telon, el rebelde que había visto demasiado, se encontraba en el corazón del centro de control de la Tierra. Sus ojos reflejaban estrellas que ya no existían. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Sonrió, no porque estuviera feliz, sino porque finalmente comprendió. «No soy el enemigo», dijo en voz baja. «Soy el final del último capítulo». Y entonces entró en el corazón de la bóveda. Su cuerpo se desplomó antes siquiera de tocar la luz. Pero su recuerdo, la parte que albergaba todo lo que había hecho, cada error, cada decisión, continuó adelante. Se adentró en el ancla y se fusionó con ella. Una oleada de calor recorrió cada sistema. Los satélites en órbita se alinearon. Los símbolos en el aire se iluminaron. Y la guardiana, a lo lejos, al otro lado de las estrellas, sintió que encajaba en su lugar, la contención. Pero no fue suficiente. El cielo hueco era antiguo, hambriento, furioso. Y entonces llegó el giro que nadie había previsto.
La segunda versión de la guardiana, la brillante, pronunció sus últimas palabras. ¿Mentí? La guardiana contuvo la respiración. No hubo solo una brecha, dijo la otra, mientras su forma se deshacía. Hubo *3*. Ha sellado la segunda. La tercera ya está dentro. Con eso, la figura se hizo añicos. La luz se rompió en fragmentos y luego se desvaneció por completo. La guardiana gritó, pero no se oyó ningún sonido. Solo el silencio atronador del espacio. En la Tierra, los sistemas se silenciaron. La señal del cielo hueco se cortó. Por un momento, pareció que la guerra había terminado. La gente salió de los refugios. Las luces se estabilizaron. La memoria regresó. Pero en la capa más profunda de los archivos neuronales de la Tierra, bajo los océanos, bajo el lecho rocoso, una máquina comenzó a ejecutar un proceso que había estado bloqueado durante más de 1000 años. No se activó. Despertó asterisco. Y en su pantalla apareció una última frase. Última ancla rota. Memoria humana comprometida. Contrapatrón iniciándose. La guardiana abrió los ojos por última vez. Y vio a la Tierra, olvidando. La guardiana sintió el vacío instalarse en sus huesos mientras la Tierra comenzaba a desvanecerse de su mente. No era solo el planeta lo que se desvanecía. Era el peso de los recuerdos, las identidades, los momentos que una vez construyeron la forma de quienes eran. Y ahora, como una marea que se retira de una orilla por la que se ha caminado demasiado, se iba. Pero no se había ido. Muy abajo, dentro de la silenciosa maquinaria del núcleo de la Tierra, el contrapatrón comenzó a latir. A diferencia del cielo hueco, el contrapatrón no era vasto ni antiguo. No fue creado para manipular ni dominar. Era más pequeño, más silencioso, más frágil. Era algo que ninguna máquina podía inventar, ni ningún algoritmo podía predecir. Era el perdón humano. Años atrás, cuando comenzó la restauración terrana, algunos clamaban venganza. Otros exigían control. Pero unos pocos, solo un puñado, habían dejado algo más. Un plan de recuperación, un hilo de reconciliación tejido en un código. No debía usarse a menos que todo lo demás fallara. Ahora, todo lo demás había fallado. La señal se extendió como un latido. Uno a uno, los habitantes de la Tierra dejaron de correr. Sus recuerdos no se habían desvanecido por completo. Algunos eran confusos, otros confusos. Pero en lo profundo de sus mentes, las verdades esenciales permanecían. Recordaban los nombres de sus hijos, la sensación de la lluvia, el sonido de una canción cantada durante un apagón. Recordaban haber perdido cosas y haber aprendido a vivir de todos modos. El contrapatrón no reconstruía lo perdido. Plantó algo nuevo. La guardiana, observando desde la órbita, se encontró llorando sin saber por qué. Ya no había presión en su tanque de oxígeno, pero aún respiraba. De alguna manera, tal vez porque el patrón la había visto, o tal vez porque algo aún más profundo había decidido dejarla quedarse. Las estrellas ya no se movían. El cielo hueco, o lo que quedaba de él, se había quedado en silencio. No destruido, no aprisionado, pero silencioso, como una antigua tormenta que finalmente se secó. El precio había sido alto, demasiado alto. Muchos nunca entenderían lo que se había luchado, ni lo que se había salvado, pero algunos lo recordarían. Y eso fue suficiente. En los años siguientes, la historia se convirtió en leyenda. Hablaban de una guerra que no se libró con armas, sino con historias. De una fuerza tan antigua que podía distorsionar el tiempo, y de una especie tan obstinada que se negaba a olvidarse de sí misma. Hablaban de la guardiana, aunque nadie la volvió a ver. Algunos afirmaban que se había convertido en parte de contrapatrón, una guardiana construida a partir de la memoria y la voluntad. Otros decían que se había adentrado en el cielo hueco y lo había devuelto a silencio. Lo que importaba más era lo que venía después. Los humanos, por primera vez en generaciones, dejaron de expandirse, no porque hubieran cogido miedo, sino porque habían descubierto lo cerca que habían estado de perderlo todo. Las estrellas permanecieron, pero la atención se centró en el interior, en sanar, en reconstruir lo que se había fracturado silenciosamente mucho antes del regreso del cielo hueco. Una nueva ola de investigación de la memoria floreció, esta vez no como un arma, sino como un puente. Planetas enteros se convirtieron en santuarios de la memoria. No archivos, sino culturas vivas y palpitantes dedicadas a preservar no datos, sino sentimientos.
Las demás especies de la galaxia observaban con silenciosa admiración. Ellas también habían sentido los temblores de lo que casi había sucedido. Y aunque ninguna lo admitió en voz alta, muchas comenzaron a enviar emisarios no contratados, sino con preguntas. ¿Cómo habían sobrevivido los humanos a la tormenta? La respuesta, cuando llegó, fue simple. Nos recordamos el uno al otro. Los restos de la última brecha del cielo hueco persistían en ciertas regiones. Pequeñas anomalías en el tiempo, ecos de historias a medias. Pero ya no crecían. El contrapatrón se mantuvo firme. Algunos humanos eligieron vivir cerca de estos lugares, no por imprudencia, sino por reverencia. Decían que les recordaba lo frágil que era todo, y también lo poderoso que era. Pasaron las generaciones. Los niños nacidos mucho después de la última llamarada a veces preguntaban sobre la gran fractura. Los ancianos les contaban lo que podían, pero nunca todo. Querían que los jóvenes comprendieran el coste, sin cargar con el peso. Eso también formaba parte del contrapatrón. Elegir qué historias transmitir. Y aún así, en lugares tranquilos, algunos afirmaban haberla visto. La mujer que miraba fijamente al cielo hueco sin pestañear. Dijeron que no llevaba armas. Solo una pequeña luz parpadeante en la mano. El último fragmento de la historia. Aún ardiendo. Aún humana. Aún suficiente. En algún lugar de un tranquilo mundo colonial, una niña caminaba sola al anochecer, bajo un cielo lleno de constelaciones desconocidas. No tenía la edad suficiente para recordar la fractura, pero su familia había transmitido historias, aunque los detalles siempre cambiaban. Su abuela le había dicho que la memoria era como el fuego, peligrosa, pero necesaria. Su padre decía que era como el agua, que se abría paso por cualquier grieta. Pero su madre, que apenas hablaba del pasado, una vez le dijo esto: lo que recuerdas importa, pero lo que asterisco eliges asterisco llevar contigo importa más. La niña se detuvo al borde de un campo tranquilo. Un tenue resplandor flotaba allí, un pliegue en el mundo donde el cielo hueco se había acercado demasiado. Algunos lo evitaban, pero ella se acercó. No vio miedo, vio historias, esperando. Y mientras susurraba el nombre de la guardiana, aunque no estaba segura de que fuera real, el resplandor pulsó una vez, suavemente, como si la reconociera. Las estrellas en lo alto no se movieron. Permanecieron firmes, familiares, pero en algún lugar, en lo profundo de la quietud de lo que una vez fue un caos infinito, algo escuchaba, no con hambre, no con amenaza, pero en comprensión, porque los humanos no solo habían sobrevivido, habían recordado, y lo más importante, habían elegido seguir recordando. La niña sonrió. Lejos, al otro lado de la galaxia, otro niño miró hacia su propio cielo e hizo lo mismo. La historia había terminado, pero la luz nunca lo haría.